Amén, amén, que Dios les bendiga. Ahí estábamos viendo estos bloopers, pero bueno, algunos chistosos y a otros vergonzosos, pero bueno, no importa, aquí superamos la vergüenza. Qué bendición que estemos otra vez en la iglesia en casa. Ahí me estaba comentando Florecita Sánchez que ahí estaba saludándonos en el chat y Gloria Padilla, y bueno, hay varios saludándonos. Qué bueno que puedas colocar ahí no solamente tus saludos, sino si tienes alguna pregunta de lo que hablemos en la prédica o algún motivo de oración también, o sea que podamos estar interactuando, pues para eso estamos en vivo y en directo, y dentro de poco, Dios mediante, con esta curva que va bajando, estaremos otra vez en persona reunidos como lo hacíamos antes. Entonces, qué bendición que estemos ahora en vivo. Acompáñame a orar y a tener esta palabra hoy. Señor, te doy gracias por tu palabra, te pido tu bendición, te pido que tú nos hables, te pido que tú nos enseñes y nos transformes con tu buena palabra. Enséñame, Señor, cambia mi vida, transfórmame con tu palabra, que tu palabra me examine. Dile al Señor, que tu palabra me examine, que tu palabra me limpia, que tu palabra me muestre lo que yo debo cambiar. Señor Jesús, y transfórmame, dame el poder con el Espíritu Santo y lléname de ti a medida que estoy leyendo y escuchando esta palabra, que tu Espíritu Santo esté haciendo la buena obra dentro de mí. Te lo pido, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos. Marcos fue un joven, pues fue joven y después se volvió viejito, ¿no? Increíble, pero Juan Marcos era un joven en la época de Jesús, que conoció a Jesús y caminó con Jesús, pero no fue uno de los 12. Él acompañó a Pablo y a Bernabé en uno de sus viajes, pero fue más amigo de Pedro y él recibió todo el mensaje y la enseñanza de Pedro de acuerdo a algunos testimonios, como Papías, uno de los patriarcas de la iglesia. Pero muy bien, el punto aquí es que Marcos toca lo que es la vida de Jesús en acción, y siempre vas a ver a Jesús en movimiento en el Evangelio de Marcos. Es más corto de todos, pero algo que me llama la atención: a pesar de que Jesús está con tanta acción y tanto movimiento, siempre vas a hablar sobre la oración. Marcos nos va a enseñar sobre la oración, también todos los demás evangelios, y me llama la atención la oración, porque Jesús, dice Marcos allí, iba a orar solo, y en muchas ocasiones se apartaba de la gente. Por ejemplo, en Marcos 6:46, y se iba a un monte a orar él solo. Y increíble, el Señor Jesús, nos dice Marcos, les dijo a sus discípulos al final en el Getsemaní: no han podido orar aunque sea una hora. Y bueno, vemos muchas cosas de la oración, también las vemos en los otros evangelios, como el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y yo antes pensaba que orar era para las viejitas. No sé si tú has pensado algo así parecido. Pues yo también pensaba que orar era solamente como para los que se dedican a las cosas religiosas. En mi contexto, los sacerdotes, monjas y monjitas, y que ellos oren, gloria a Dios. Yo no sé por qué se me quedó una clase cuando estaba en el colegio que decían que la sociedad estaba dividida en 3 partes en la Edad Media, y se me quedó que en la Edad Media estaban los que peleaban, los caballeros; los campesinos, los que trabajaban; y los que oraban, los monjes. Yo dije, no, ni los que oran, bueno, los que trabajan no sé, pero campesino tampoco. Entonces dije, no, yo soy de los que pelean, así que campesino otro y los monjitos otros. Y eso quedó así, y como que no sé si uno va creciendo en ese contexto y se las da uno de muy, no sé si de intelectual o de muy, en el caso mío, varonil y vigoroso. ¿Quién va a orar de pronto cuando tenga alguna necesidad muy urgente? Pero de resto no, yo tengo que hacer muchas cosas. Y tenía esa concepción, pero acá nos encontramos con el Señor Jesús y todo lo que enseñó sobre la oración. Así que acompáñame rápidamente y mira, bueno, ya dijimos que Jesús oraba solo en Marcos 6:46, pero si tú ves Marcos 11 del 22 al 24, dice: entonces Jesús les dijo a los discípulos, dice: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. 24.
Les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa, si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Observa que aquí también el Señor Jesús enseña a orar y enseña a orar con fe, creyendo en el Señor, creyendo que hay un Dios que responde, creyendo que hay un Dios de lo imposible. Y esta enseñanza es asombrosa, que tú le puedes decir a un monte, quítate y échate en el mar, y el monte le va a obedecer a uno. Y que si oramos tenemos que creer lo que estamos pidiendo y lo recibiremos. Y también termina la enseñanza diciendo, pero tengo que perdonar con la persona que yo le guardo rencor porque me hizo algo y la mastico y no la paso. Bueno, si no la puedo perdonar, aquí lo que está diciendo el Señor es que tampoco Dios va a escuchar. Así que yo lo que veo aquí es que el Señor Jesús enseñó mucho sobre la oración. Me llama mucho la atención también lo que les decía ahorita en Marcos capítulo 14, en el versículo 37 y 38, tú puedes observar allí acerca de digamos la oración, no digamos que final, pero la oración del momento ya de cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado. Entonces Él está en el Getsemaní y la Biblia dice que Él se retira a orar. Y se retira a orar solo, le dice a sus discípulos, voy a orar. Y se va con sus tres más cercanos, pero los deja a ellos solos y Él se adelanta y empieza a orar. Y me llama la atención la forma en que oraba Jesús. Empezó a suplicar, empezó a llorar, empezó a clamar, dice como angustiarse, dice la Reina Valera. Y yo lo que veo acá es que Él les había dicho a ellos que oraran y velaran, aunque sea una hora. Ahora Jesús una hora regresa después y lo que los encuentra es durmiendo. No sé si ha visto esa clase de oración, la oración del dormilón. Y acá vemos a Jesús diciéndole, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar? En la Reina Valera dice, orar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso sí, yo vi que eso me pasaba a mí mucho. Yo no sé por qué me pasaba que mi cuerpo estaba como en no sé si somnoliento, pero estaba debilucho. Iba a orar y no se me movía ni la boca y me quedaba dormido. Bueno, eso me pasó en muchas ocasiones. Acá lo que está diciendo Jesús es que el cuerpo es así. A veces el cuerpo no lo deja a uno orar. Y finalmente veo yo en Marcos capítulo 9 que la oración tiene poder para echar fuera demonios. Tú lo ves ahí en el versículo 29. Marcos 9, versículo 29 dice, esta clase solo puede ser expulsada con oración. La Reina Valera, y ahí hay un punto importante, dice con oración y ayuno. Ahora, estuvimos hablando en la escuela bíblica sobre esa palabra, ¿por qué algunas versiones no colocan ayuno? No es el momento de hablar sobre eso, pero el punto acá es que sí hay una relación entre los milagros de Dios, el poder de Dios y una persona de oración. Y Jesús le está diciendo, ustedes han sido muy flojos en orar y por eso es que, porque ellos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús le dijo, esta clase de demonios solo sale con oración, o sea, una persona de oración. Y bueno, acá el punto final es que yo lo que veo es que Dios está esperando que yo genere una relación con el Señor. Pero a veces nos cuesta. No sé si tú eras como yo. Estaba leyendo una historia ahora, una vieja historia. No sé si tú la has leído también o la has escuchado. Porque yo era así como ese joven. Había un joven recién graduado, muy elegante y muy universitario, muy doctor, muy, no sé, especializado. Y este muchacho estaba en un tren y de repente se le sienta como un viejito en una de las estaciones y se le sienta al lado el viejito y saca de su mochila una Biblia y se pone a leer. Y el joven está muy estudioso, está haciendo unas ecuaciones y unos cálculos y no sé qué. Y cuando ve al viejito leyendo la Biblia, pues como que le sorprende mucho. Y ahora, esta es una historia vieja, de 1890, dice ahí la historia. Y el joven le dice, pero señor, usted se ve una persona muy
culta, ¿todavía usted cree que la Biblia es verdad? Y él le empezó a contar el muchacho cómo él fue liberado de la manipulación de la iglesia, de tanta mentira, de la mitología, del mito, de la leyenda, de la superstición, que finalmente pudo ir a la universidad, se graduó, hizo una maestría, estaba recién graduado de su maestría y ahora él es libre de toda superstición y anima a este viejito a liberarse de esas cadenas de la iglesia opresora. Y el viejito pues lo escucha y le dice, oh, muy interesante, gracias. Y como media hora le dijo, no, más bien, mira, yo te voy a regalar unos libros que te ayudan mucho a comprender las cosas como filosóficas y científicas. Y el viejito le dijo, listo, a mí me gusta aprender lo que sea, así, regálame una tarjeta. Y el viejito le regaló la tarjeta y le dijo, listo, yo te la mando. Cuando él llegó, el muchacho se fue y pasó como 3 días o una semana y se acordó del viejito y le mandó los libros, ¿no?, que le había quedado de mandarle para que el viejito saliera de su ignorancia. Pobre viejito, no sabía ni mu. Y cuando él mira la tarjeta del viejito, decía algo así como Louis Pasteur, director general de Ciencias e Investigación en la Universidad de Francia, director de las sociedades científicas y de la Real Sociedad de Inglaterra. No, pero ¿con quién me había encontrado? Con el más famoso de los científicos de su momento y no lo reconocí. Y termina todo diciendo Louis Pasteur, poco conocimiento te aleja de Dios, mucho conocimiento te acerca a Dios. Este muchacho con poco conocimiento se las daba de mucho. Yo creo que yo era así, yo pensaba, no, pero yo orar no veo. Y yo veo que hay muchas clases de oraciones. ¿Has visto clases de oraciones así raras? He visto la oración del dormilón, la oración de Pedro y los apóstoles. Señor, gracias por... Y se queda dormido ahí. Uno dice, Dios mío, pero bueno, hay otra clase de oración, la oración de repito y repita. ¿Has visto la oración de repito y repita? 1 hora repitiendo lo mismo. Ya, por favor, sálvenos, o nos tiene aturdidos. Dice lo mismo y lo mismo. Bueno, yo escuché esa oración cuando estaba chiquito. Yo crecí en un colegio religioso y como que ningún muchacho le paraba bolas. Eso era un desespero angustioso y otros quedaban era dormidos. Así que la de repito y repita. Pero la que me ha parecido a mí curiosa últimamente es la oración de los que no tienen tiempo. ¿Has visto eso? O a veces es la oración del supersticioso. ¿No has visto la oración del supersticioso? Y que el que va a cobrar el penalti, Diosito, ayúdame, Chuchito, ayúdame. Y ¡pum! Y lo bota. Bueno, a veces lo hace, ¿no? Depende. Y así besan el guayo. Gracias, Dios mío, lo hice. En fin, es supersticioso también ahora. Pero hay otro que es el que no tiene tiempo y vaya manejando. Sí, Señor, tengo que hacer el devocional, no lo he hecho. Señor, yo te doy gracias por este día. Cuidado, Pepe, al lado. Señor, gracias, Señor. No, ahorita no le doy monedas, papi. Sí, Señor, y te pido tu bendición. Ayúdame, que me vaya bien, Dios mío. Y bueno, ya, gloria a Dios, hizo su devocional. Qué tipo tan veloz, y peligroso también. Por cerrar los ojos, ahí puede atropellar a un viejito. Ahí sí que es cierto. El punto es que hay muchas clases de oraciones mensas que no son. Y otra clase a veces me da la impresión, yo no sé si cuando uno lee este pasaje de Marcos capítulo 11, si tú le dices a un monte, échate al mar y él se irá y te hará caso y todo lo que pidas en oración, creyendo lo recibiréis. Uno dice, ¿y por qué a mí no me salen las cosas? Yo oré para no botar ese penalti y vea, lo boté y se fue el oso, me echaron del equipo. No, qué bruto. Así que, Dios no me escuchó, no oré con fe, ¿o qué será? Me faltó fe, tengo que tener más fe. Bueno, hay que tener inteligencia en cuanto a lo que es la oración y bueno, Dios nos ayuda, a mí me ha ayudado y ahí voy, pero lo que sí te animaría es lo que el Señor Jesús nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad y en nuestra necesidad. Aquí dice que el cuerpo es débil, lo acabamos de leer, y sí, nuestra carne es débil, pero un punto para entender la oración: una persona que ora de verdad que es una persona que crece en la fe. En Marcos 11:22, lo que estamos leyendo es una persona que crece en la fe. Una persona que ora debe tener fe, y una persona que tiene fe es optimista. Hay que tener fe en 3 cosas básicamente. 1, que Dios existe, que Dios es real. Número 2, que Dios es poderoso, el todopoderoso. Y número 3, que Dios se preocupa por mí.
y me atiende en mi necesidad. Esas son las tres cosas que yo debo creer cuando me acerco a Dios. Ahora, eso no necesita una gran fe, un hombre de fe que doble hasta cucharas. Eso no es fe, no, eso es superstición y magia, cualquier cosa. Pero fe es creer que Dios existe, fe es creer que Dios es el Todopoderoso, y fe es creer que Él se preocupa de mí y puede hacer algo por mí. Y esto es lo increíble. Cuando yo oro en ese sentido, voy a confiar en Dios. Y la fe es la palabra pistis, yo siempre lo digo, y es confiar en Dios. No es algo místico, es aprender a confiar en el Señor, aprender a soltarme en Él, soltar mi destino, soltar mis cargas, mi angustia. No sé, voy a botar el penalti. Bueno, lo suelto en las manos de Dios. Y termina uno diciendo, bueno, Señor, si lo voto y ya verá. Y el punto es soltar mi angustia y mi ansiedad. Eso es una persona de fe. Y la otra cosa, una persona que ora al Señor es una persona que ve milagros. Ve milagros. Aquí vemos que Jesús está diciendo que ese monte se va a ir al mar. Y cuando se fue el demonio, el Señor dijo, es por falta de oración que no pudieron echarlo. Así que una persona de fe ve milagros, y esa es otra cosa de una persona de fe, ve puertas que se abren. Ahora, aquí hay algo interesante. No todo se va a hacer conforme a lo que tú digas, no todo se va a hacer conforme a mi voluntad, porque yo no oro para que se cumpla mi voluntad. Señor Jesús declaró que yo debo orar para que se haga la voluntad de Dios que está en los cielos, no la mía. Y pueda que no se cumpla lo que yo estoy pidiendo. Hay muchas oraciones que no se van a cumplir porque se va a hacer es la voluntad de Dios. Ahora, yo estoy creyendo en que Dios tiene poder para cuidar mi vida y que Él va a hacer su buena voluntad agradable y perfecta para mí, por encima de mi voluntad. Esa es mi fe. O sea, no sé si me hago entender. La fe me ayuda a superar las pérdidas. Van a haber pérdidas. Estaba escuchando de pérdidas últimamente. Un hombre de Dios hermoso perdió una pierna. O sea, esa es una pérdida terrible. Otro hombre de Dios hermoso perdió su casa, y otro hombre que estaba yendo hacia un país no pudo llegar porque le cerraron todas las puertas. Así que uno dice, bueno, ¿por qué hay oraciones que no se contestan? ¿Por qué pasan cosas difíciles a hombres de Dios? El punto finalmente es que Dios me manda a mí a confiar en Él, a confiar en su amor, a confiar en que Él tiene el control, a confiar en que Él es más sabio que yo, y a confiar en que Él va a cuadrar todas las cosas para que todo salga bien. Todas las cosas finalmente saldrán a bien para el que ama a Dios y por encima de mi querer. Y eso es lo que yo confío en Dios. Una persona de Dios va a ver milagros de Dios. Pueda que no sea todo como yo piense o diga, porque yo no soy Dios. Dios es Dios. Cuando yo pierdo algo, finalmente Dios está tratando conmigo para que yo deje a veces de poner mi identidad en esa cosa en la cual yo pensaba que si la tenía era alguien. A veces se pierde un trabajo, a veces se pierde una pierna, como pasó en esta persona. A veces se pierde una casa. El punto es, ¿dónde está mi identidad? Y yo me puedo sostener en Dios. Le pasó a Job, y Job creyó en Dios, y Dios hizo milagros con Job, aún en medio de la situación de pérdida tan calamitosa en la que se encontraba Job. Y así es una persona optimista, una persona que ora, una persona que aprende a orar, es una persona que ve milagros. Y número 3, es una persona que vence el temor y supera las pérdidas, vence el temor. Una persona de fe se levanta por encima de los temores. Una persona que no ora es una persona que va a estar en temores, o va a estar en temores, o número 2, o va a estar en la superstición, o número 3, o va a estar en el control. No tiene otra opción. La persona que no ora es una persona o llena de miedos y temores, porque el mundo es muy difícil, porque hay enfermedades, porque hay cosas que no van a salir como tú piensas, porque hay ecuaciones y variables que tú no manejas. No podemos manejar todo. O número 2, va a ser una persona supersticiosa. Yo no sé si tú has visto el técnico que nunca se cambia pantaloncillos, porque con el último pantaloncillo que se ganó la copa no sé qué, y entonces siempre se pone ese pantaloncillo para ganar el partido. ¿Sí ha visto eso? Supersticioso, empiezan a llenarse de bobadas. Eso es una persona llena de temor y de supersticiones. Pero hay otro que de pronto no es ni supersticioso ni miedoso, pero es controlador, es manipulador, es materialista, solo piensa, pero él sabe que él no puede controlar todo. Así que se va a frustrar, vive amargado, peleoso, ansioso, lleno de miedos también. Y no queda otra opción. Me queda la opción de buscar a Dios. Me queda la opción de descargar mi llanto, mi angustia, mi
no sé, mi ansiedad en el regazo de Dios. Y me queda la opción de aprender a postrarme y aprender a humillarme ante Dios y aprender a llorar ante Dios. Eso se llama orar a Dios y clamar a mi Señor. Me queda la opción de cantar, de darle gracias, de esperar en Él. Y esto es lo que Dios me está llamando aquí en el libro de Marcos, de aprender a orar. Y esto no es para viejitas, mi hermano, esto es para, no sé tú qué tienes, un negocio. Mira que yo he visto dos casos. Ahorita estaba en la casa de restauración, un chico muy bello, y qué bello este chico y qué bendición. Esta historia siempre la escucho igual, casi siempre, cada año la escucho, y Dios es bueno. Él me decía, mire, yo tenía un problema muy terrible, el problema de las drogas, yo no podía salir, estaba muy mal, y un día que estaba tan mal, estaba en la inmunda, me fui como a una roca muy alta y muy bella y miré todas las estrellas, miré la luna tan hermosa y pues yo que nunca oraba, oré a Dios y le dije, Dios mío, sácame de esto, ayúdame, que yo pueda encontrar un sitio que me ayuden, Dios mío. Y no creo que haya dicho más, el chico solo recuerda las estrellas y la luna, o por lo menos eso es lo que yo recuerdo de su testimonio. Y él me decía, increíble. Al otro día alguien se me acerca y me dice, oye, conozco un lugar cristiano, se llama la Fundación Caudal de Vida, ¿por qué no vas allá? Y él dice, él se puso a temblar. Dice, pero yo había orado esto anoche. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo es posible? Dios me escuchó, Dios existe. Y entonces dijo, sí, ¿dónde queda? Y le dijeron, no, está por allá en Quirpas. Y bueno, el chico enseguida habló ahí con algún hermano que le ayudó y se fue para Quirpas. Pero él dice, yo no tenía ni idea de dónde era. Él simplemente me dijo, Quirpas, y eso está lejísimos. De Quirpas tampoco es que está por ahí. Así que él llegó allá en Quirpas oiga, ¿a quién le pregunto? Y a la primera muchacha que vio por ahí le dijo, oye, perdón, estoy buscando una fundación cristiana llamada Caudal de Vida. Me dijeron que en Quirpas, pero dijo, sí, claro, yo sé dónde queda, ven, te llevo. Y lo llevó, lo acercó, no lo entró, lo llegó y le dijo, mira, es allá. Y ella se fue y él cuando le fue a dar las gracias, ¡pum!, desapareció. Me dice, chico, yo creo que era un ángel, pastor, era un ángel. Se desapareció, no la volví a ver. Yo no sé si es que se metió a alguna casa o qué, pero no le pude dar ni las gracias. Llegué caminando, gracias Señor, no, estoy experimentando una libertad por primera vez de esta esclavitud. Dios existe, Dios escucha las oraciones, claro que sí. Claro, Dios es poderoso, pero la oración no es superstición. La oración es descargar mi ansiedad, pero también mis anhelos de mejorar, de cambiar. Cámbiame, Señor. Bendice mi casa, levántame, ayúdame, y es desarrollar una amistad con Dios. Así que necesito tiempo con Dios. Y eso es algo increíble. Ahorita que estamos en el COVID, yo he visto muchas familias que han mejorado en su tiempo de oración. Una familia me dijo, o alguien de una familia me dijo, oh, pastor, yo me he vuelto muy valiente ahora que está en el COVID. Sí, ¿por qué? Porque ahora a un familiar le dio el COVID y estaba a punto de morir y yo saqué fuerzas de debilidad. Dijo, no, pues yo oro. Aunque la familia así muy escéptica y todo. Y sí, usted va a orar. No, déjeme orar. ¿Y por qué no oramos toda la familia? Y empecé a liderar oración por él. Oye, y se sanó, pastor, increíble. Dios es poderoso, me volvió valiente. ¿Has escuchado testimonios así? He escuchado muchos en esta pandemia, muchos hombres que se han levantado con sus empresas a orar por algo especializado, porque el COVID los tiene, no se los tiene del cuello, los tiene con la pata en la nuca. Y empieza a orar estos hombres con todos sus empleados. Oye, Dios empieza a hacer milagros. Ese es algo increíble que está sucediendo. Y esto es lo que yo veo que es la oración. Así que, no sé, me parece que no se trata de controlar a Dios, no se trata de tener superstición, se trata también de confiar y de hablar con Dios. No sé cómo lo estás haciendo. Nosotros estamos orando todas las mañanas a las 6 de la mañana, pero si tú tienes tu grupo, te animo que más bien sigas con tu grupo orando. Tú en tu grupo orando si estás orando en la mañana. Y si no, te animo que nos acompañes en la mañana. Pero se trata de sacar un tiempo con Dios. ¿Cómo hago yo para no ser una persona rutinaria? Porque cae uno en la rutina a veces y hace la oración del rutinario. Y una forma para mí es, por ejemplo, arrodillarme. Así como oraba Moisés con el rostro a tierra. La oración de Abraham con rostro a tierra, como Job, como un guerrero de Dios.
Y bueno, eso me saca a mí de mi acomodamiento y de mi rutina. Otra forma que me ayuda a mí mucho en mi debilidad, porque la carne sigue siendo débil, es orar en lenguas. Orar en lenguas me abre a mí, no sé si despierta mi espíritu para querer orar más, para querer hablar más con Dios. Orar en lenguas me ayuda bastante. Otra cosa que me ayuda en mi debilidad es darle gracias a Dios. Y darle honor a Dios, darle honor y gloria. Entender que estoy delante de un rey y poder conocer al rey. Sacar tiempos a solas es algo hermosísimo. Habla el Señor Jesús también de vigilias, de tener horas para estar a sus pies, para escuchar su voz. Así que te animo a que lo tengas dentro de tu vida. El caminar con el Señor es tener tiempos a solas con el Señor. Que te llenes de Dios, que te llenes del Espíritu Santo y tú vas a empezar a ver milagros de Dios y maravillas. Y vamos a ver nosotros cómo Dios hace milagros. Echa fuera demonios, nos respalda, pero también vamos a ver que hay cosas que no van a ocurrir por más que yo pida, porque si haces la voluntad de Dios, aprendo a superar mis pérdidas. Yo quiero terminar. Y bueno, solamente una referencia con Marcos. Y lo que estaba viendo yo en Marcos es que en algunas ocasiones uno se llena de miedos porque no está buscando el rostro de Dios de verdad. Y yo no sé si tú te estás llenando de miedos. Y yo estaba viendo en Marcos mucha relación entre el miedo y la fe. Y si tú te pones a observar, por ejemplo, tú miras Marcos 4:40 y 5:36, siempre ves la relación miedo y fe. ¿Todavía tienen miedo? 4:40, ¿tienen miedo todavía? Porque no tienen fe. Y en el otro que es el 5 también, increíble, 5:36, el miedo y la fe. Jesús le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Y el miedo y la fe son dos cosas contrarias, ¿no? Ahora, no es que uno no tenga miedo. El punto es que yo me tengo que disponer a confiar en Dios. ¿Sabes qué otra palabra me llamó mucho la atención en Marcos cuando lo leía? Me llamó la atención que Jesús le dijo a estos hombres que ellos se estaban endureciendo en su corazón. Y bueno, aquí les estaba diciendo el Señor Jesús, ustedes están, cuando ellos no llevaron el pan, ellos dijeron, ay, no llevamos el pan, el maestro se puso bravo. Y Jesús les dijo, ustedes están muy duros de corazón. ¿No se acuerdan cuando yo les di el pan y les multipliqué el pan? ¿Cuántos comieron? 5,000. Y la segunda vez, ¿cuántas canastas recogieron? Tantos. ¿Y por qué no se acuerdan de los milagros que yo hice por ustedes? Y está hablando, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír. Mira que una persona se vuelve dura a pesar de que ha visto milagros. Algo que me ayuda a mí es recordar las cosas buenas que Dios ya ha hecho atrás. Si yo me estoy llenando de miedos, tengo que orar a Dios, pero que tengo que orar a Dios recordando sus maravillas, lo que Él ya ha hecho, y no irme endureciendo de decir, no, Dios ya no me oye, no, Dios ya no me oye, no, ya lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Si ya declararon COVID que se va a morir, ya se va a morir, ya no hay nada que hacer. Cuando yo llego a ese punto, me estoy endureciendo de corazón. Lo que Dios quiere es que yo abra mis ojos a un Dios de milagros, a un Dios que escucha la oración, a un Dios que todavía hoy tiene poder para cambiar las cosas. Y por eso te animo a que busques a Dios. Simplemente quiero leer el Salmo 56, versículo 3 y 4. Y me gusta mucho este salmo porque dice, el día que yo tengo miedo, pues en la versión Reina Valera, yo en ti confío. Así que uno dice, o sea, uno puede tener miedo. Sí, claro, un soldado tiene miedo el día de la batalla. El punto es que no se quede ahí lleno de miedo, sino que avance y haga algo. Dice, alabo a Dios. Mira como lo tengo yo aquí en mi traducción. El Salmo 56, 3, 4 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Y ese es el punto. Cuando tenga miedo, pondré en ti mi confianza. Aprenderé a arrodillarme. Aprenderé a postrarme, aprenderé a gemir, aprenderé a llorar, aprenderé a buscar a mi Dios y veré su gloria, veré su gloria. Mira, no veré mi voluntad hecha,
Veré que Dios hace su voluntad y me levantará y veré la victoria de Dios. Y mira cómo termina ese salmo, es muy bello. El Salmo 56 más adelante, el versículo 9 dice: mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame por ayuda. Sí, el diablo se va corriendo. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? En el Señor confío, en Él pongo mi confianza. Y ese es el punto. Acá dice: una sola cosa sé, una sola cosa sé. Dios escucha al justo. Dios está de mi lado. Dios escucha al que se humilla. Solo sé eso, que Dios me escucha, que Él me escucha. Y solo sé que Él está conmigo. Y si yo sé eso, mi hermano, el día que tenga miedo voy a confiar en el Señor. Señor, confío en ti, confío en ti. Y yo decido confiar en ti y decido creer en ti, Dios. Decido ver tus milagros. Yo quiero orar por ti para que Dios te anime. Así como me ha ayudado a mí para que yo pueda orar a Dios y morir a mi orgullo intelectual de decir: eso es solo para las viejitas. Que tú puedas sacar tiempo. Todo comienza con poner tu día en orden. ¿A qué horas voy a estar a solas con Dios? ¿En dónde voy a estar a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo voy a estar a solas con Dios? Y que lo empieces a hacer. Y doblega tu carne, obliga tu carne a Él. Yo sé que la carne es dormilona, sí, dormilona. La carne es supersticiosa, sí. La carne es afanada, sí. Pero no te dejes doblegar de la carne. Tú lo puedes hacer. Yo quiero orar por ti. Señor Jesús, te pido tu Espíritu Santo. Te pido que me llenes de tu presencia. Te pido que tú me llenes de ti para yo buscar tu rostro, Dios. Que yo pueda amar tu casa, la habitación de tu gloria, la morada de tu gloria, Señor. Que yo pueda y quiera y tenga el deseo de buscar tu rostro cada día. Dios mío, lléname del Espíritu Santo. Dios mío, úngeme. Quita, Señor, de mí todo adormecimiento. Quita toda ceguera. Quita todo, Señor, endurecimiento de mi corazón. Señor, perdóname. No quiero ser una persona miedosa, Señor. No quiero ser una persona llena de ansiedad. No quiero ser una persona llena de afanes y de angustias y presa del control. No quiero ser alguien controlador. No quiero ser alguien manipulador o iracundo o irascible. Señor, ayúdame a mí, ayúdame, dame tu espíritu, Señor, y ayúdame a descansar en ti. Y decláralo así: Señor, decido echar sobre ti toda mi afán, toda mi angustia y toda mi ansiedad. Decido, Señor, buscar tu rostro y descansar en ti. Decido, Señor amado, postrarme a tus pies, Señor, y descansar en que tú tienes el control. Tú tienes el control, no yo lo tengo, lo tienes tú. Y yo confío en ti. Y decláralo allí: yo confío, Señor, y creo que tú existes. Creo que tú eres poderoso y creo que tú te preocupas por mí y creo que tú harás que todo salga bien, Señor. El día que temo, yo en ti confío, en ti, en tus promesas, Señor. Alabo tu nombre, creo en tus promesas, Señor, y en tu promesa, Señor, yo esperaré. Esto sé, que Dios está por mí. Yo sé que tú estás por mí. Ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tenemos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Sálvanos, Dios, que el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Escúchanos, Santo, escucha mi clamor. Atiende al clamor, Señor, a la voz, Señor, de mi clamor. Considera mi gemir, Señor. Escúchame, Señor, porque a ti oraré, Señor. De madrugada, Señor, me presentaré y delante de ti esperaré. De madrugada, Dios mío, te buscaré. Oh, Rajasararaira, yo quiero orar por ti y quiero pedir al Señor milagros en tu vida. Señor, escucha el clamor. Señor, rompe todo obstáculo diabólico. Y Señor, liberta, Dios mío. Glorifícate, muestra tus milagros, muestra tu poderío, Señor. Convence, Dios. Te pido tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Sobre mí, solo quiero estar contigo.
Yo quiero bendecirte a ti, bendecir a tus hijos. Siempre estamos bendiciendo a nuestros hijos en la noche de la familia y te vamos a estar haciendo llegar la bendición para tus hijos para que hagas la noche de la familia. Hijo amado, hijo hermoso, yo te bendigo a ti con el deseo de buscar el rostro de Dios. Te bendigo a ti con el Espíritu Santo que te lleva a hablar con Dios, que te lleva a orar y que te lleva a descansar en el poder y en la misericordia de Dios. Tus ojos se abren para ver la grandeza de Dios, para ver su bondad y su gran amor. Declaro que se va de ti toda ansiedad, se va de ti todo miedo, se va de ti toda angustia, todo temor, todo negativismo, todo pesimismo. Lo ato en tu vida y declaro que en Cristo Jesús tú eres un niño optimista, un niño de fe, un niño de alegría. Declaro que tú vas a ver milagros en tu vida, vas a ver el Dios poderoso abriéndote camino. Te bendigo como un niño que va a creer en el Señor y que te vas a aferrar en Dios. No serás un controlador, no serás un manipulador. Creerás en el Señor. Saco de ti todo orgullo intelectual, saco de ti toda incredulidad, saco de ti todo orgullo que te quiera impedir buscar a Dios. Lo saco y bendigo tu vida con el Espíritu Santo, como Moisés que buscó el rostro de Dios, como Abraham que sacrificaba delante del Señor. Te bendigo como David que cantaba al Señor y que danzaba ante su presencia. Eres un hijo bendito, eres luz en el mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh.